Desde que empezamos a bailar tenemos una tradición sagrada, viajar a festivales, muchos de ellos en el extranjero. Hoy venimos a contaros nuestra experiencia en el Boogie Bar and Dance Camp, un festival que se celebra en una pequeña ciudad cerca de Múnich llamada Landsberg am Lech. Este festival te permitía armar tu propio programa de clases a lo largo de 3 días, con Lindy Hop, Boogie, Balboa y otros estilos de swing. Todo ello aderezado con fiestas y música en directo. Nuestro vuelo partía desde Bilbao, donde, por cierto, tuvimos el placer de saludar a una seguidora del canal. Y como siempre que os conocemos en persona, nos motiváis para seguir con este proyecto. Pero el viaje no iba a ser sencillo. El vuelo venía con retraso y teníamos una conexión en Frankfurt que no sabíamos si íbamos a alcanzar. Por suerte llegamos, y a tiempo para dormir 5 horas antes de las primeras clases. Eso es amor al swing. Landsberg amaneció con una lluvia plumbia y gris, pero con paraguas en mano arrancamos hacia el primer lugar de clases. Siendo conscientes del efecto Dunning-Kruger, ese sesgo que te hace pensar que bailas como Frankie Manning, cuando en realidad no, decidimos ser humildes y no apuntarnos al nivel avanzado, sino al intermedio. Siempre lo decimos, si te dedicas a enseñar, tu nivel puede resentirse. Los patrones que repites una y otra vez en clase acaban por instalarse en tu cuerpo y no sabíamos cómo se las gastan los alemanes. No nos importaba trabajar la técnica base, conscientes de que en ella radica la calidad de un bailarín. La primera clase, con Joseph y Charlotte, se centró en combinaciones con giros, partiendo de lo que Joseph llamó, en un alarde de diplomacia, el básico europeo. Vamos, el básico falso. Ya sabéis, ese paso que se hace en línea, de atrás hacia adelante, y que en algunas escuelas han decidido que es el básico, aunque históricamente tenga la misma legitimidad que el breakdance en una misa. Como hemos explicado en otro vídeo, este básico fue inventado a principios de los 2000, no tiene rigor histórico y muchos bailarines de primera línea se lamentan de su difusión. Hello, darkness, my old friend. Joseph explicó que lo más parecido que hacía Frankie era una base de 8 tiempos en el sitio. Nosotros también preferimos ese método, cuando no se puede hacer un swing out correcto, que no olvidemos es el básico histórico del Lindy Hop. No es solo un paso, resume su técnica y su filosofía. A las 12, sí, mediodía exacto, esto es Alemania, llegó el descanso para comer. Allí conocimos a Carol, seguidora del canal, que por un feliz destino vivía en Landsberg, que nos explicó que el BB Dance Camp es el segundo festival de swing más antiguo de Europa, solo por detrás del mítico Jerez. Frankie Manning también estuvo aquí en 1992 y una pequeña exposición conmemoraba la efeméride. Tras la clase inicial sentimos que nos habíamos infravalorado, así que tras consultar con Carol promocionamos al nivel avanzado. Gracias de corazón, Carol, por tu amabilidad y cariño. Nuestra primera clase avanzada se centró en la creatividad, con Hyun Jung y Anders Silver. Comenzaron proponiendo sincopados que modificaban el ritmo del rockstep, pero no se limitaron a variar por variar. Integraron esas síncopas de formas interesantes, con la musicalidad y la improvisación como objetivo final. Fue una clase refrescante donde, como debe ser en un nivel avanzado, se asume que todo el mundo hace swing outs con fluidez y que se puede pensar a un nivel musical y de interpretación rítmica sin pelearse con la técnica, mientras que algunos creen que la técnica es aburrida y que da igual lo que hagas mientras te diviertas. Esta visión tan pobre del Lindy Hop no lo deja en buen lugar como estilo, y de hecho creo que es el único baile del que he escuchado cosas así, pero bueno. En la segunda hora incorporamos el Shorty George al swing out y otros patrones, y me encantó que Anders reivindicara a George Snowden no solo como el creador de ese paso, sino como el creador del Lindy Hop junto a su pareja Matty Purnell. Un acontecimiento que afortunadamente empieza a ser más reconocido entre los bailarines de jazz. Después de un pequeño descanso, aún nos quedaban energías para el taller de Dips and Tricks con Tania y Sondre, dos portentos del swing. En este tipo de clase, como es habitual cuando hay exigencia física, no se rotaba de pareja. El primer truco fue una entrada y salida inusuales a la clásica pose inclinada, mientras que el segundo, más acrobático, proyectaba la follower hacia el suelo, amortiguando la caída con la pierna y rematando con un impulso que provocaba un giro final. Un combo digno de película. Eso sí, recordaron sabiamente que estos pasos no son para el baile social o con desconocidos, son para exhibiciones, jams o con parejas de confianza. Los pasos acrobáticos forman parte importante de la tradición de los bailes swing y nos alegra que muchos festivales sigan reivindicándolos.
Y por fin, en la noche del sábado, la primera fiesta. De acuerdo al festival, la primera noche se centraba en la música swing, mientras que la segunda lo haría con el boogie boogie y el rhythm and blues. Aunque estas distinciones son un poco artificiales, entendemos a qué se refieren, pero los estilos y géneros musicales muchas veces están entremezclados, y los bailarines clásicos podían bailarlo todo, en tanto tuviera swing o groove. La banda de la noche fue Billy Bros Swing Orchestra, desde Italia, que llegó incluso a colaborar con Norma Miller. Tocaron clásicos y estándares del Savoy, pero también algunas piezas más inesperadas. Un lujo. Mención de honor para la tarima que se montó para la ocasión. Una maravilla. Un parque impecable con el que disfrutamos como niños y que debería ser lo normal en todos los festivales. Ya lo dije en otro vídeo, el suelo es el tercer bailarín. Si no está bien, tu técnica y tus articulaciones sufren. Aquí, sin embargo, pudimos fluir, hacer slides, variaciones con pivotes. Un buen suelo no es solo una superficie bonita, te da libertad para bailar como prefieras. Melanie y Jeremy nos llevaron al universo del Fast Lindy, técnicas optimizadas para bailar deprisa, una asignatura pendiente para muchos Lindy Hoppers. Y es que hay una caricatura muy extendida, que el Lindy Hop solo se baila lento, con mucho bouncing y con triples. Nada más lejos de la realidad. Frankie y compañía nos recordaban que el Lindy se bailaba a todas las velocidades, y muchas de las mecánicas del Lindy derivan precisamente de esa versatilidad. El Lindy puede ser un baile musical y tranquilo, sí, pero también atlético y explosivo. Eso es parte de su magia. En todo caso, y con mucha pertinencia histórica, trabajamos el swing out clásico, el que a veces llamamos estilo Savoy, en el que se envía la follower en línea recta. Además, es el más eficiente para la música rápida. A veces comentamos en clase que el swing out estándar, moderno, más circular, es una estandarización para enseñar, pero irónicamente es difícil encontrar ese swing out académico en el metraje de los pioneros. Una pareja joven pero muy preparada, aunque fue un taster, nos gusta observar otras formas de enseñar los valores y los fundamentos del baile. El domingo cerramos la noche con la segunda gran fiesta, más enfocada al jam blues y al rhythm and blues que al swing estilo big band. Pero lo dicho, esta diferenciación es más descriptiva que histórica. No es que un Lindy Hopper llegue y piense, ¿esto cómo lo bailo? La banda fue Carla and the Great Balls of Fire. Swing, rock and roll, boogie, soul, un cóctel que nos enamoró. Además era un placer mirar a la pista y ver a bailarines de todos los estilos, Lindy, boogie, West Coast, Balboa, combinando todos sus conocimientos y recursos de manera creativa. Eso es bailar. Lunes, día de despedidas, pero también de boogie. En Alemania era festivo por Pentecostés, así que nos cayó el Espíritu Santo en forma de clases. El boogie boogie es básicamente una evolución europea del Lindy Hop y el último baile de la familia swing, aunque se practica frecuentemente con música que no es swing en sentido estricto, como jam blues o rock and roll. Y la verdad es que al margen de la música, un Lindy Hopper que hubiera asistido a estos talleres no pensaría que se trata de un baile diferente, sino de recursos diferentes. Y si quitásemos la música en las fiestas, sería difícil saber si alguien baila Lindy, boogie o una mezcla. La división que hacemos es más teórica que otra cosa. Los talleres se centraron en tópicos comunes en el Lindy Hop, conversión de pasos de 6 a 8 tiempos, redirecciones, variaciones de tag turn y Texas Tommy, todo muy didáctico. Landsberg nos despidió como nos recibió, con lluvia y ese sol tímido que a veces se desplegaba por las verdes campiñas de Baviera. Con la pereza propia de un festival que se acaba, hicimos las maletas rumbo al aeropuerto de Múnich. No sin antes, eso sí, de premiarnos con un codillo con salsa de cerveza negra y unas salchichas con ensalada de col. Nos lo habíamos ganado. Esperamos repetir el año que viene. El enfoque multidisciplinar del festival, la libertad para elegir tu programa, el suelo, las bandas, todo rayó a un gran nivel. Gracias por haber visto este vídeo y como siempre, suscríbete, déjanos tu like y comenta. Nos ayudarás a seguir haciendo este trabajo. Un abrazo muy fuerte.